Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos en esta hora a Arturo Pérez. Gracias, Arturo, por aceptar la invitación. Un placer. Gracias a ustedes. Para mí es un privilegio, un placer estar con ustedes. Eres representante de Microsoft aquí en la República Dominicana. Así es. ¿Cómo se inicia esta empresa? Bueno, Microsoft Corporation comenzó en el año 1975 con aquella visión de Bill Gates de comenzar con... Él decía en ese momento, cuando no existían las computadoras, que su visión era tener una computadora de escritorio, una PC, en cada hogar y en cada escritorio de cada oficina. Y para los años 90 ya dicen que para el siglo XX se habían vendido más computadoras que bicicletas en el mundo. O sea que la visión de Bill Gates se hizo. En la República Dominicana estamos desde el año 1998. Bien, ¿cuál es el trabajo de Microsoft aquí en la República Dominicana? Aquí en el país, Microsoft está basado en la venta, en el mercadeo, en dar a conocer, en educar, en orientar, en ofrecer algunos servicios a la población, a las empresas dominicanas, tanto del sector privado como del sector gobierno, en el ámbito de la tecnología, específicamente el software de computadoras, programas Windows, Office, que ustedes conocen de Microsoft. Obviamente que esta ha sido una empresa extremadamente exitosa por lo que estás diciendo. Sí. Muchos millones de dólares. Sí, una empresa muy grande. Esto ha levantado en consecuencia la codicia de muchos hombres también para tratar de robar la idea de este gran empresario norteamericano. Bueno, desde el punto de vista positivo, Microsoft tiene un modelo de negocio donde es la venta indirecta. Nosotros no vendemos directamente al consumidor, sino que usamos canales de venta. De hecho, hay un estudio de la IDC, una corporación norteamericana, que dice que por cada dólar que se invierte en Microsoft en el país, en República Dominicana, se quedan $10.26 en la economía local, ¿sí? Fruto de que personas venden computadoras, ofrecen servicios, ofrecen entrenamientos de computadoras, etcétera, y eso hace que todo el mundo esté contento y gane, y eso es legítimo comercio y todo el mundo está contento. A la pregunta que usted se refiere es que hay otras personas, de hecho la tasa de piratería anda por 77%, es decir, que de cada 100 computadoras, 77 no tienen programas legales en la República Dominicana. En la República Dominicana. En la República Dominicana. ¿Cuál es el país de más alto índice de piratería? Posiblemente China, Corea, esos países de Asia que son unos sistemas menos abiertos al consenso, a las Naciones Unidas, etcétera, que no respetan mucho los derechos de autor. Pero nosotros estamos hablando de que a nivel de América Latina, por lo menos, hay otros países que están peor. Nosotros cuando comenzamos la oficina en Santo Domingo, en el año 98, la tasa nuestra era 93% de piratería y hoy día está en 77%. O sea que ha descendido paulatinamente. ¿Tiene que ver esto con la corrupción de los gobiernos? Es decir, en China, por ejemplo, el gobierno se preocupa por esto, para que los empresarios, ¿verdad?, no pirateen. Es una excelente pregunta, Pastor, porque de hecho la ley, como usted decía en el segmento anterior, no puede haber ley si no hay un legislador. Sí. Y en un gobierno que no piense que debe hacer sentir la ley como Dios manda, eso no se impone. Entonces se deja que cada quien a su propio criterio lo haga. En los países donde sí se está apoyando, de hecho, podemos decir orgullosamente que República Dominicana es uno de esos países donde nosotros contamos con una de las mejores leyes de derecho de autor de América Latina, que es la Ley 6500 de propiedad intelectual, y tenemos organismos como la ONDA, Oficina Nacional de Derechos de Autor, tenemos la ONAPI, Oficina Nacional de Registro Industrial, de Propiedad Industrial, que velan para que estas cosas se cumplan. Y por otro lado, del sistema judicial, la justicia, tenemos la Procuraduría Fiscal, que es donde nosotros nos aquerellamos cuando hay alguien que no quiere cumplir la ley. Claro, a nivel de, como les decía, esta tasa de 77% ilustra que a nivel de sector privado y a nivel de gobierno, no todo el mundo está al día, vamos a decir así. Es un proceso que debemos ir educando a la población. ¿Justifica el fin los medios? Es decir, hay instituciones que podrían copiar, ¿verdad?, un programa de computadora y decir, bueno, mi fin es muy noble, entonces, ¿qué más da? Es una buena pregunta también. De hecho, nosotros tenemos programas especiales para las instituciones académicas, donde esas instituciones que pueden pagar, colegios privados, etcétera, solamente pagarían un 10% del precio normal comercial. Sí. Pero nosotros también tenemos unos programas para educación pública, en este caso, que ya estamos haciendo tanto con la licenciada Alejandrina Germán en educación pública de kinder a grado 12,
como con doña Ligia Amado de Cardona en la educación superior. Y en el caso de educación básica, nosotros pública, le estamos haciendo donaciones cuantiosas. Nosotros hemos donado a la fecha comunidades rurales con la Fundación Esperanza, con Carlos Pimentel, con muchas cosas tenemos haciendo juntos. Y a la fecha hemos donado $4 millones en software y en ese tipo de ayuda. Es lo que al escucharte, ¿verdad? Y observar tu rostro también, observo que el trabajo de usted es más preventivo, ¿verdad? No te noto molesto ni airado, aún mostrando estas estadísticas alarmantes. ¿Por qué esto? Bueno, porque es una realidad que nosotros tenemos que vivir con ella. Nosotros hemos aprendido en nuestra historia como empresa que cuando vamos a perseguir a las personas nos malinterpretan de algo que es nuestro derecho legítimo. Lo que estamos haciendo es educando para que el país entienda el beneficio que hay detrás del respeto del derecho de autor. Por ejemplo, la innovación. ¿Cómo le vamos nosotros a enseñar a nuestros jóvenes que es importante respetar el derecho de autor? Cuando nuestros jóvenes componen una canción, aquí hay muchos talentos en la música, hay talentos ahora en el cine dominicano que se comienza a desarrollar. O sea, fíjense, el derecho de autor no es un asunto de programas de computadora solamente. Estamos hablando de los que escribimos libros, los que nos gusta escribir. ¿Y cómo vamos nosotros a incentivar a nuestros jóvenes cuando ellos escriban algo, compongan una canción y hagan un solo CD y el resto la gente se lo va a copiar? Entonces, si nosotros tenemos autoridades que nos ayudan a apoyar esos talentos que tenemos, que están creando, vamos a incentivar la innovación y como tal el país va a elevar su competitividad frente a tratados de libre comercio y todo lo que tenemos hoy delante, que es la globalización. Estamos hablando aquí puros negocios, ni siquiera estamos hablando de la conciencia de un cristiano que profesa creer en la Biblia. Si respetamos, seremos respetados. Así es. ¿Ese es el principio? Así es. Bueno, ¿cómo combatir entonces ese terrible mal de la codicia, ¿verdad? Porque bueno, podemos hablar acerca de la piratería, pero ya entrando en otro contexto, ¿cómo podemos combatir este terrible mal de la codicia en el corazón, que a la larga es lo que lleva a la piratería? Sí, realmente estábamos conversando ahorita detrás de las cámaras con algunos de los colegas y decíamos que si la gente pudiera sacarle una fotocopia a una nevera, yo creo que aquí ninguna empresa de electrodomésticos vendería nada, porque la gente fotocopiaría su nevera. Sí. Y eso pasa a veces con el software. O sea, es un asunto de prevención, de educación. Nosotros creemos que tenemos que hacer un trabajo de educación, por un lado, y por otro lado, nosotros siempre nos estamos acercando a nuestros gobiernos, al gobierno de turno que esté, para que nos dé apoyo en esta labor también de conciencia y de ejemplo. Entonces hay personas que ya han sido apresadas. La ley contempla cárcel de hasta 3 años y multas de 50 a 1000 salarios mínimos. O sea que estamos hablando de multas cuantiosas por infringir en la ley. O sea que yo diría que una de las causas de prevención sería el aplicar la justicia. Sí, Arturo, hay muchos jovencitos que están viendo este programa, hay empresarios también y creyentes diversos. Quisieran saber qué es en verdad la piratería. Por ejemplo, si yo le saco una fotocopia a este libro, ¿es piratería? Si yo reproduzco un CD de música, ¿es piratería? Si compro un programa y lo uso para otras computadoras, ¿eso es piratería? ¿Qué es piratería? Es una excelente pregunta, porque la piratería per se no es copiar algo. Por ejemplo, si fuera así, estuvieran prohibidas las ventas de reproductores de casetes que nosotros usamos en las iglesias para reproducir sermones, etcétera, o reproductores de CD o fotocopiadoras. Sí. Esos instrumentos son legítimos y debemos utilizarlos para el bien de nosotros. Sin embargo, lo que nosotros estamos abogando y respondiendo a la pregunta de la piratería es cuando nosotros utilizamos algo sin permiso de su autor. Por ejemplo, una persona escribió un libro, ustedes estaban recomendando un libro del pastor R.C. Sproul, y si yo quiero una copia de ese libro, voy a ir a la librería a adquirirla, a comprarla. Pero en el momento en que yo le saco fotocopia a ese libro, que yo no lo tengo, porque si yo lo tengo, yo puedo sacar una copia para manejo, para respaldo, y todo eso es legítimo. Pero yo no puedo sacarle copia al libro entero para prestárselo al pastor Willy Bayonet y yo quedarme con una copia original, porque ahí el autor que escribió el libro dice que él tiene ese derecho de decidir sobre eso. Entonces yo sí puedo escribirle al pastor R.C. Sproul y decirle en un email, en una carta: pastor, yo quiero copiar ese libro para yo traducirlo al español y lo quiero dar o lo quiero donar, y si él me da autorización, no es piratería. Si él no me lo autoriza, yo tendría que pagarle lo que él me esté pidiendo. En el plano cristiano, ¿no debe de observarse el espíritu de lo que se hace?
Por supuesto, pastor. Hay un texto en Romanos capítulo 13, versículo 7, que precisamente habla sobre ese respeto, de que no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Dice que al que honra debemos darle honra, al que tributo, al que impuesto debemos pagarle su impuesto. Entonces, hay dificultades. Hay una pregunta que me hicieron justamente anoche, un joven, me decía, mira, en la universidad, él es un joven cristiano que quiere agradar a Dios. En la universidad hay una profesora que quiere que saquemos fotocopia del capítulo 1 al 5 de un libro para hacer un trabajo. Yo le dije, mira, yo sé que eso tiene sus bemoles y no podemos ser, tenemos que ser flexibles en la interpretación y firmes en la aplicación. Yo creo que ese es el éxito de la justicia. Sí. Ser flexibles en la interpretación de la ley, pero ser firmes en la aplicación. Y ahí podemos decir, mira, es como ir a la biblioteca pública, consultar un libro, tomar los datos que necesito y yo citarlos en mi trabajo. Sí. O sea, yo puedo sacarle copia a algo, verlo, usarlo, porque son libros que ya no están disponibles, etcétera. Pero si el libro está disponible en la librería, yo recomiendo que se traten de adquirir y hacer su biblioteca. Indiscutiblemente, Arturo, que el problema mayor es la maldad humana, ¿verdad? No tendríamos que estar hablando hoy en día acerca de derecho intelectual, de derecho de propiedad, si no existiera la maldad humana. Así es. Porque el conocimiento estuviera libre y los inventos también, pero lamentablemente muchas personas, pues toman aquello que no les corresponde. De hecho, pastor, perdona que le interrumpí, no, y quiero añadir algo a ese pensamiento que usted acaba de decir. Los sermones en nuestras iglesias que están también protegidos por la Ley de Derecho de Autor Dominicano. Dice la Ley 6500 que aún los sermones, alocuciones, discursos, y utiliza la palabra sermón, están protegidos. Nosotros como iglesia, no sé si es el caso de su iglesia local, cuando emitimos un material y lo publicamos en internet, nosotros nos reservamos el derecho, pero aclaramos que puede ser utilizado libremente. Sí. Pero ¿por qué nos reservamos el derecho? Porque hay personas malsanas, como usted dice, que pueden hacer mercadería de lo que nosotros estamos queriendo que la gente escuche, sí, que es la palabra de Dios. Sí. Entonces nosotros reservamos el derecho para ver qué uso le va a dar la gente. Y por otro lado, pudieran a uno citarlo fuera de contexto. También. Entonces en ese sentido uno se guarda, pero nosotros publicamos todos los materiales, todos los sermones de nuestra iglesia son de dominio público, que es diferente que cuando es propiedad privada en ese caso. Sí, Arturo, en breve tendremos a Mendoza. El doctor Mendoza estará con nosotros, es un abogado que forma parte de la red de abogados cristianos a nivel internacional. Él precisamente viene de Inglaterra, está estudiando allí, haciendo una especialidad en lo que tiene que ver con la teología del trabajo, y con él vamos a compartir un poco más acerca de estos asuntos tan importantes que hacen bien a nuestra nación y a toda América Latina. Una pausa y retornamos con el doctor Mendoza.